13 en adelante. Leamos un poquito más y simplemente estaremos ampliando, continuando con la palabra de Dios que desde ya podemos estar en esta mañana recibiendo. Versículo 13 del capítulo 5 de los Efesios: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y aquí el escritor cita la misma palabra de Dios diciendo, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y los siguientes versículos voy a leer y entonces comenzar a hablar. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, hablando a la iglesia del Señor, ¿verdad? A cada uno de nosotros esta palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Comúnmente dicho, simplemente esa última palabra, ese último versículo es muy conocido. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y anteriormente es importante tener en cuenta lo que allí dice. Miremos cómo andemos con diligencia. Podría decirlo agregando simplemente a lo que nuestro hermano Velar ya comenzaba a hablar de parte de Dios. Miremos cómo andemos siempre con diligencia, perseverando en guardar los mandamientos de Dios, como leía hace momentos atrás. En esto conocemos que amamos a Dios, dice el versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Juan que leía el hermano Velar. Leía versículo 5, sin embargo, versículo 3, un poquito antes, decía: en esto conocemos que amamos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos. Gloria a Dios. Qué bueno que es cuando miramos cómo andamos con diligencia en la palabra de Dios, perseverando por sobre todo en la obra y en la oración. Y luego, viendo que ante todo guardamos sus mandamientos. Miraba aquí y decía primeramente, cuando la luz hace manifiesto todo, las cosas son puestas en evidencia por la luz, decía. Y entonces el versículo siguiente, el escritor aquí cita una parte de la Biblia, de textos anteriores, diciendo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Qué buena esa palabra. Y te alumbrará Cristo. Haciendo eso y dando a entender el Espíritu Santo, aquella luz que alumbra, que es como podemos encontrar entre los salmos, que allí dice, ¿verdad? Tu palabra es lumbrera a mi camino, es lámpara a mis pies. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Entonces el salmista decía: tu palabra es la luz de mi camino. Y el apóstol Pablo simplemente viene a aclarar aquello diciendo: la luz pone en evidencia las cosas, por sobre todo aquello que debe ser puesto en corrección, y también su palabra que viene a alumbrar el camino. Tendámoslos como eso primeramente. Con que por sobre todo conoceremos el andar en la correcta voluntad de Dios, guardando su palabra, y asimismo su palabra es lumbrera al camino de cada uno de nosotros, lámpara a mis pies. El escritor de los Salmos lo expresa en palabras poéticas: es lámpara a mis pies. Verdaderamente la Biblia es un libro escrito con letras, directamente no es una lámpara en sí. Sin embargo, en nuestras mentes y en nuestros corazones se aclaran muchas cosas cuando podemos entender ante la mirada espiritual de las cosas, ¿verdad? Por eso poesía es así como se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahora yo miraba luego lo que decía: andando con diligencia, siendo sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, que los días son malos, que los días son malos.
De más está decirlo cuando le preguntaría a usted, ¿puede decirme usted en qué sentido los días son malos? Primeramente porque cada una de las personas en el mundo permite la maldad en sí. Y en segundo lugar, porque los días en que nuestro Señor Jesús vendrá se acercan y por lo tanto las señales cada vez son más evidentes, pero simplemente en la vida de cada uno de nosotros podemos en una u otra manera presenciar lo que la palabra de Dios decía: los días son malos. Veía entonces el siguiente versículo, el cual no lo leí y juntos podríamos leerlo, versículo 17 del capítulo 5 de Efesios, permaneciendo allí nomás, donde al comenzar la lectura es lo primero. Por tanto, dice después más, agrega otra palabra, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y me detengo en eso último y rescato de allí lo que en mi corazón siento en esta mañana para continuar a la palabra de Dios que ya en poco vamos hablando y vamos transmitiendo a los hermanos en esta mañana, que por sobre todo queremos que pueda llegar a tu vida, querida amiga y querido amigo, oyentes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que seamos entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Y esto nada más que como así mismo la palabra de Dios dice, viene a aclarar, viene a hacer luz en aquello que no entendemos y que está oculto, podríamos decir, en oscuridad. Que seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Y por eso yo decía hace momentos atrás, cómo se aclara ante la misma palabra de Dios cuál es la voluntad de nuestro Señor. En esto conocemos que amamos a Dios cuando guardamos sus palabras. Ahora, distingo esto que cada uno de nosotros también tenemos voluntad. Pensaba en un pasaje muy antiguo que usted puede encontrar en Génesis. Génesis 3:10 dice, y vio Dios que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Entonces, primeramente distinguimos eso, nuestra voluntad de la voluntad de Dios, que en cierta manera está distanciada y por el pecado que puede haber en los corazones, se tiende a hacer todo aquello que sea de desagrado y que sea contrario a la palabra de Dios. Sin embargo, obviamente, cuando recibimos a nuestro Señor eso cambia, ¿verdad? Ya no somos más aquella vieja criatura en la cual podemos encontrar cuanto a la pasada manera de vivir. Dice también, sí, en Efesios, ya hemos nacido de nuevo y encontramos la palabra de Dios que es la luz en nuestro camino y la lumbrera a nuestro andar, nuestro sentar y levantarnos. Entonces encontramos sobre la voluntad de Dios y veía un poco más sobre lo que decía, por ejemplo, encontraba de pasada un versículo, puede estar leyéndolo usted en cualquier momento que tenga un tiempo allí. Se cuenta una historia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 14, dice, simplemente ese para resumir, porque no vamos a estar por el tiempo leyendo todo aquello. Dice, como no le pudimos persuadir, así contando un relato, ¿verdad? El escritor, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces, cuando ya no se puede de parte de nosotros en el accionar y en nuestras obras llevando a cabo lo que de Dios viene para nosotros, ellos allí decían, hágase la voluntad del Señor, así mismo también nosotros. Como aquí el escritor nos hace un llamado de atención, ¿verdad? Sin que esto tenga que sonar fuerte ni mal. No, todo lo contrario, sino más bien que seamos entendidos en el buen sentido, ¿verdad? A conocer la voluntad de Dios. Por último, ya durante los breves minutos que vamos a continuar, leía yo
Y vamos a leer junto a este pasaje, Romanos, capítulo 9, versículo 14. Voy a estar leyendo yo, si no me pueden acompañar. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Continúa el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene la misericordia. Ahora vamos a entender este versículo ya y aclarar, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En otras palabras, aquí primeramente me va a decir, está hablando sobre la misericordia de Dios, ¿verdad? Y viene a aclarar esto como sobre la voluntad de Dios es como todo se dirige y como primeramente está la voluntad de Dios. Estos versículos vienen a aclarar, porque dice, diremos que en Dios hay injusticia, en ninguna manera, sino que las actuaciones de Dios han de ser puestas y manifiestas mediante la palabra, mediante la luz de su palabra. Dice, el escritor aquí decía, dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, me compadeceré de el que yo me compadezca. Y asimismo decía, yo he levantado a Faraón para que mi nombre sea exaltado. En otras palabras, siguiendo la voluntad de Dios, amando su palabra, recibiendo a nuestro Señor Jesús, todo esto que no es mucho y muy difícil de entender, ante todo, sino más bien es para la propia salvación de nuestras vidas, atendiendo siempre a la palabra de Dios y siendo diligentes en todo lo que viene de Dios para nosotros, guardando su palabra. Tenemos siempre la voluntad de Dios por primer lado, por delante de nosotros, antes que nuestra voluntad en cuanto a todas las cosas. Como veía aquí, entonces, resumiendo todo lo que en esta mañana quiero transmitirles, queridos hermanos, queremos transmitirles sobre la palabra de Dios, sobre esto que leía, que habla sobre la luz, ¿verdad? Que la luz pone en evidencia todo, que la luz viene a aclarar las cosas, que asimismo la luz, en otras palabras, puede ser entendida como la palabra de Dios, que el salmista decía, tu palabra es lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, puede ser entendida como luz, y que teniendo la palabra de Dios en nuestros corazones y guardando la palabra de Dios, antes que necios, pasamos a ser entendidos y sabios, antes que insensatos, pasamos a ser entendidos sobre la voluntad de Dios, que es por sobre todo que se cumpla su palabra en nuestras vidas. ¿Y cuál es uno de los principales mensajes, si no el principal, que recibamos de su salvación? En esta mañana te invito a que junto a mí podamos hacer una oración, junto a nuestro hermano Ovelar, junto a nuestro hermano Juan, y todos los que hacemos guerreros cristianos. Ana también está con nosotros, una guerrera más en esta mañana. Vamos a estar haciendo una oración. Te invito a que junto a mí y junto a tus familiares, con quien quiera que estés en esta mañana, hagamos una oración y luego estaremos ya concluyendo el día de hoy con guerreros cristianos.